Muy buenas a todos. El día de hoy estoy acá para cerrar, o más bien mostrarle al mundo, un tema que quedó inconcluso. Un tema que me gustaría que saliera al mundo, para que la gente conozca, para que la gente descubra y la gente sepa su origen, su historia, sus tradiciones y su desenlace quizás. Esta es la historia de un personaje que apareció en casi todos los videos. Un personaje indispensable en la historia de Mateo Casturillo, por ejemplo. Un personaje actual, colega del Führer, el cual en la actualidad no se sabe si sigue con vida o no, después del final de César and the Führer. Sin embargo, nos reunimos hoy para volver en el tiempo y contar su historia, su origen y el origen, perdón, y el origen de su mítica y representativa frase. ¿Y este de quién es? Estamos hablando, sí, de que hoy vamos a contar la historia del César. Procedimos. 1200 a.C. Julio César, mítico personaje histórico, enseñado en múltiples colegios, liceos, etc. Un héroe de batalla, un verdadero luchador por su patria. Él conoció en ese entonces a una bella dama, bueno, de la cual quedó eternamente enamorado. Esta mujer era hondureña, por lo cual Julio César quedó maravillado con su cultura, sus costumbres, y decidió ir con ella a su país. Luego de un tiempo viviendo con ella, este se volvió presidente de Honduras. Y consigo también tuvieron un bello y emocionante matrimonio. Celebraciones, costumbres, música en vivo, invitados, etc. Y con él llegó a sus vidas, bueno, el queridísimo César, un bebé de 7 kilos aprox, agradable, buen comportamiento, buen peso, buena estatura, buen comportamiento, sano. Mejor conocido como el César en la actualidad. El César amaba con toda su alma a sus padres. Estos lo eran todo para él. Él tenía un lazo inquebrantable sin duda alguna con los dos. Sin embargo, más con su madre, en la cual había pasado más tiempo con él. Lo había creído más, valores, etcétera. Bueno, sus padres lo eran todo para él. Él y su padre, Julio César, realizaban actividades juntos. Jugaban juntos. Su padre le enseñaba los valores de la vida, los cuales él aprendió y los ha demostrado en base a sus actitudes actuales, ya cuando grande, llamémosle, por llamarlo de alguna manera, haciendo el bien, lo correcto, sabiendo que es el bien y el mal, etcétera. Su padre y él realizan actividades. Juegan juntos, su padre le enseñaba los valores de la vida, como ya bien mencioné, qué es el bien y el mal, qué hacer en qué momento, lo que es el momento oportuno, por ejemplo. Defender su país, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, él con su madre había un lazo inquebrantable. Estos dos se amaban mutuamente, un amor madre-hijo tremendo, sin duda tremendo. Su madre lo crió con mucho cariño. Un día, en esta aldea en la que vivían, ya que pese a que su padre era presidente, a esta familia le gusta mucho la naturaleza y los valores, aprendizaje de la Pachamama, por ejemplo. Volvemos al tema anterior. Un día en la aldea, el grupo de Julio César, padre del César, héroe de guerra, esposo de la esposa de Julio César. Bueno, a esta persona un día en la aldea, su grupo lo atacan unos indígenas. Atención por favor, estos tienen una gran batalla. El pequeño César, imitando a su padre y a las enseñanzas que éste le dio, desea rendirle orgulloso y toma su ejemplo. Él toma una lanza, la cual era de su padre, y corre a defender su aldea. Sin embargo, a César no le resulta su plan. No sale bien. Y este es raptado por los indígenas. La batalla termina, Julio César está bien, su esposa también, sus tropas también, todos están bien. Sin embargo, falta algo. El César fue raptado. Entonces Julio y su esposa se ponen manos a la obra. Arman fuerzas con las aldeas vecinas hondureñas. Resulta que estos indígenas que raptaron al César tenían todo planeado. Estos no eran unos matones que iban a robar. No. Estos estaban todo planeado con anticipación y a detalle. ¡A detalle! Estos querían al César para experimentar con él y hacer el soldado perfecto. Y más que nada,
había un rencor o resentimiento hacia Julio César. Algo supe por ahí, pero no es seguro. Querían experimentar con el César, su hijo, y hacer el soldado perfecto para que pelee contra el mismo padre. Tremendo. Pero, ojo, ojo, que Julio César no le iba a permitir. Bueno, de lo contrario, si sale mal el experimento que ellos querían hacer con el pequeño César, estos iban a matarlo y comérselo. Lo más conveniente para ellos. Bueno, Julio, a través de sus contactos, llega a la conclusión de que su hijo está en una base en Polonia. País en el que en un futuro canónico tendría algo que ver con los acontecimientos de Mateo Castro Uribe y su historia. Seguimos entonces. Julio y su grupo viajan en canoas a Polonia. Mientras tanto, la gente experimenta con el César. Le abren el cerebro, le introducen maquinaria, etc. Cierran al César y llegan a la conclusión de comérselo. Sin embargo, ¡pam! Entra Julio César con sus tropas hondureñas. Y en este momento ocurre lo esperado con ambos, un enfrentamiento. Hay muchas pérdidas, hay muchos heridos, hay muchos muertos. Un escenario muy duro, durísimo, durísimo. Sin embargo, Julio logra su objetivo y recupera a su hijo. En un escenario de muerte, drama y quizás posesión. César abraza a su madre y su padre los abraza a ambos. Una escena emotiva, una escena que causa sentimientos encontrados quizás, amor, afectividad, no sé. Muy emotivo sin duda. Un tiempo después, ya en la aldea, César ya con 7 años, una persona ya, un niño se podría decir. Un día él jugando en el bosque con su madre encuentra uno de los juguetes de César, ya que estaban escarbando para hacer cultivos, posiblemente de piñones. Entonces, encuentran en la tierra, a pesar de los años, en la aldea jugaban todos, se enterró uno de sus juguetes. Lo encuentran. Y atención por favor que la madre, como tal y como le hablaba a César cuando él era niño, le dice la icónica frase, ¿y este de quién es? Al César esa frase se le queda grabada. Y para él significa mucho, al igual que para todos nosotros. Porque en ese momento se escucha un sonido de bala. ¡Pam! Balazo seco. Seco. César observa a su madre. Y ésta se desploma en el suelo. Rápidamente llega Julio César, padre del César, esposo de la esposa del César, a matar a golpes al que causó esta tragedia, que resultó ser uno de los últimos indígenas de la tribu que hace años atrás raptó al César. César llora la muerte de su madre y la sufre. Junto al pueblo de Honduras, César despide a su madre en el funeral durísimo para todos, para todos. César, después de este evento durísimo para él, teniendo en cuenta la gran y afectiva relación que estos dos mantenían, César y su madre, después de la muerte de ella, él quedó con severos traumas y problemas mentales también, quizás causados por los experimentos que hicieron con él, por ejemplo, quizás. Por esto, por ello, por este hecho, él no para de decir la frase ¿y este de quién es? Ya que al mismo tiempo que le quedó como un tic, como llaman los jóvenes, la dice todo el tiempo, pero él la dice sin quererlo. Pero al mismo tiempo él, al decirla, sufre y le duele y le quema por dentro la muerte de su madre. Por lo que César quizás sea un personaje cómico, quizás algunos lo consideran un idiota, un payaso, pero tiene mucha historia y mucho drama por atrás. No podemos hablar de alguien sin saber su historia previa. Por eso este video. César cada vez que dice ¿y este de quién es? En el caso del pincel, en el caso del doctor, por ejemplo, etcétera, recuerda a su madre también. Y también se justifica todo lo que él hace, el bien, el mal, ayudar con el tema Mateo Castro Uribe, todo lo hace por su madre, ¿cierto? Y los valores enseñados por su padre. Seguimos con la historia. César queda con la frase ¿y este de quién es? Grabada en su mente, también en su boca, la cual fue la última frase de su querida madre, antes de su muerte, claro. Crece con su padre, César, con Julio César, su padre, padre del César, esposo de la esposa de Julio César. Pero un día César escapa de Honduras, y de su aldea y de su durísimo pasado.
Este se integra en la ciudad y vive su vida lo más normal que pueda. Trata de buscar trabajo, porque César le dolió mucho, mucho el tema de su madre. Él decide dejar la aldea, hacer una nueva vida, separarse de su padre. Y por eso es que César busca trabajo, por ejemplo, de guarda de élites, frente a la laguna de los patos. Y adopta una costumbre como bañarse en el lago Titicaca, por ejemplo. Pero le es muy difícil también adaptarse y borrar, ¿cómo se llama? Todo por lo que a él le ha pasado. Sin embargo, encuentra trabajos como el de pintor de la ruta Litata, con el pincel haciendo la raya. O enfermero, ya que recordemos que el César recogió el cuerpo del doctor que falleció en un anterior video. Sin embargo, el camino de César se iluminó, y este pudo hacer muchos amigos, como políticos, Arturo Prat, el Führer, y su mejor amigo actual, Jean-Pierre. Bueno, luego de años, César se adaptó a la sociedad y logró grandes logros, como detener a Mateo Casturillo junto a Don Francisco, ícono, y en la actualidad vivir en una isla con el Führer. Sin embargo, ya que hemos llegado a la actualidad de la historia del César, recordemos por favor, que luego de los acontecimientos de César and the Führer, uno de estos dos recibe un balazo seco de parte de Cristóbal Colón. ¿César o de Führer? Ese es un tema que hoy no nos convoca, en el cual nos adentraremos más adelante quizás. Esta fue la historia del César, quizás muy dura, quizás muy cruda, pero una historia real. Espero que hayan conocido más adentro a este personaje y lo sigan queriendo tanto como yo. Estimada audiencia, muchas gracias.